Wi-Fi. Santo y bendecido tú eres, mi Jesús. Santo y bendito tú eres, mi Dios. Alabado y bendecido tú eres, mi Cristo. Muy bendecida noche a cada uno de los hermanos, aquellos que vayan a ver esta programación, aquellos que lo vayan a ver mediante el canal de YouTube, Tiempo de Adoración, Ángel Machicote, y aquellos que lo vayan a ver en reproducciones por medio de Facebook. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche iba a poner alabanza, no salió, y en el nombre de Jesús vamos a llevar este mensaje, porque esto es para agradar a nuestro Dios. Muchas veces nosotros hemos hecho cosas, muchas veces no somos merecedores de la misericordia de Dios, pero seguimos hacia adelante porque hemos comenzado un caminar. Triste es volver atrás y ser nuevamente quien uno fue en una ocasión, pero que el Señor siempre ha estado con nosotros. Cuando vienen los problemas, las dificultades, los conflictos, cuando vienen esas situaciones que se le presenta a cada uno de nosotros, el Señor está en cada una de nuestras vidas. Pues en esta preciosa noche vamos a hablar, y el tema es la grandeza de Dios. Aquí vamos a encontrar cuán misericordioso es nuestro Señor, y cuando Dios usa a alguien para que esa persona que esté pasando por aflicción, aquella persona que esté pasando por situaciones, pues pueda levantarse en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracia, honra, gloria y honor a quien gloria, honra y honor se merece, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la cita bíblica se encuentra en Job, capítulo 36, versículo del 5 al 7. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerzas de sabiduría, es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorga vida al impío, pero a los afligidos dará su derecha. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Dios añada bendición a esta su santa y bendita palabra. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te damos gracias, Padre, en esta preciosa noche, por tu permitirnos, Padre, traer otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Padre, como siempre he dicho, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí. Padre, pon tus palabras en mi boca, que pongas carbón encendido en mis labios y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno que lo vayan a ver, aquellos que lo vean luego bajo reproducción, aquellos que lo vean bajo el canal de YouTube Tiempo de Adoración. Y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí vamos a ver cómo un varón de Dios se da la tarea de engrandecer a Dios para que Dios sea engrandecido. Aquí estamos hablando y vamos a hablar en esta noche a Eliú. Este es un varón que era amigo de Job. Cuando Job tuvo su situación, estuvo en desespero, estaba en aflicción, quien le daba consuelo y palabras de Cristo era Eliú. Porque Dios hay que engrandecerlo, porque Dios es grande, Dios es el universo en general.
Y si nosotros engrandecemos a nuestro Señor, si nosotros engrandecemos su nombre, nosotros vamos a poder glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque estamos reconociendo que Él es el Dios del gigante y el poderoso de poderoso. Pero Él es justo, pero castiga a los malos. Y cuando hablamos que castiga a los malos, es aquellas personas que hacen iniquidad, aquellas personas que no hacen la voluntad de Dios. Porque al bueno Él lo exalta, pero al malo Él no lo reconoce. Dios te bendiga, Madeline Torres. Pero Él favorece a los oprimidos, a todo aquel que pasa por necesidades, por situaciones. Este servidor no se sentía muy bien, mucho dolor de cabeza, pero dije, no voy a tomar nada, voy a seguir hacia adelante y voy a llevar el mensaje, ya que en el día de mañana pues no podré llevarlo. Pero en esta noche Dios se complació de compadecerse de mi aflicción, de mis síntomas, de mi dolor de cabeza, de que quizás no me sentía con el deseo ni el ánimo, pero la fuerza de cada uno nos las da nuestro Dios. Así pasó como Eliú le habló a Job para que cogiera ánimo, para que tuviera más fortaleza y que estuviera más firme en Cristo. Pero fortalece a los oprimidos, porque Dios libra a los afligidos en su corazón con misericordia. Todos conocemos cuán grande es la misericordia de Dios. Dios ha sido misericordioso desde el principio de la creación. Porque si venimos a ver, cuando Él creó al hombre y hubo desobediencia, Él tuvo compasión de él, pero fueron expulsados porque Dios es un Dios que castiga al que hace iniquidad, castiga al que no le obedece en su mandato, pero a los afligidos Él los acoge, Él les da consuelo, Él les da alivio a cada una de sus aflicciones, como sucedió con Job. Job tuvo fe en el Señor, a pesar de que perdió todo lo que él tenía, pero él siempre confió en Job. Pero este varón, Eliú, él estuvo con él, dándole consuelo, dándole apoyo, animándolo para que él siguiera hacia adelante. Y una de las cosas que él le decía era que Dios era grande, la grandeza de Dios. Porque para todo en la vida tenemos que primeramente reconocer cuán grande es nuestro Dios. Rutibae, Dios te bendiga allá en Puerto Rico, acompañando tus sentimientos. Y Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Dios ha estado para siempre en nuestras vidas, pero el que hace iniquidad y aquel que se aparta del Señor, el Señor se apartará de él. Pero aquí Eliú fortalecía espiritualmente, pero Dios se regocijaba en Eliú para que él le hablara a Job. Los hombres debemos de arrepentirnos, y esa es una de las partes más importantes para que Dios se haga compasión de cada uno de nosotros. Si nosotros nos arrepentimos, en muchas ocasiones hay muchas personas que somos de las iglesias, somos creyentes, hemos creído, hemos tenido fe, pero hemos cometido errores, pero en muchas ocasiones no los reconocemos. Pero nosotros tenemos que arrepentirnos y pedir perdón a Dios todos los días de nuestras vidas, para que Dios se manifieste y se engrandezca en cada uno de nosotros, porque el amor de Dios sobrepasa todo el infinito, todo es grandeza para Dios. Dios no hace las cosas pequeñas. Cuando Dios hace algo, lo hace en grande. Así hizo con Job. Así Dios se engrandeció con este varón, Padre Celestial, que tú le pusiste, Padre Santo, esas palabras por medio de Eliú. Pero
Tenemos que arrepentirnos de nuestros problemas, nuestros pecados y nuestras situaciones. Y no ser como los desobedientes. Hay muchas veces que nosotros desobedecemos a la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? Por sueños, por revelaciones, por medio de su palabra, por medio de alguien que no conoce a uno y lleva una predicación que cuando escuchamos esa predicación decimos, wow, esa predicación era para mí. Yo necesitaba esa predicación. Eso me ha tocado el alma. Eso me ha llegado bien adentro. Tengo que arrepentirme de cosas que en muchas ocasiones no sabemos si es que son pecados, si es que hemos fallado, si es que hemos faltado. Porque hay veces que hasta con una sola palabra basta para ofender a una persona. Pero en esto del evangelio, siempre nosotros buscamos el perdón y la misericordia de Dios. En muchas ocasiones cuando estas situaciones pasan, en muchas ocasiones cuando vemos que hemos fallado delante de Dios. Pero muchas personas rápido piensan, ¿de qué me voy a arrepentir? Hay muchas cosas por las cuales nos podemos arrepentir. Por omisión, por visión, por acción y diferentes formas y maneras que nosotros como seres humanos fallamos. Y eso es a diario, porque nosotros todos los días le fallamos a Dios. En algo insignificativo, pero todos los días le fallamos. Y no ser como los desobedientes. Pero pues ellos rehacen y mueren sin conocimiento. El conocimiento es una parte bien importante en la vida del creyente. Conocer la verdad. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en Cristo Jesús. El que llevó su ministerio por 3 años y medio. Pues Él nos dio una enseñanza a cada uno de nosotros y hoy en día nosotros lo practicamos por medio de su palabra, por estas escrituras que dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero que si nosotros nos arrepentimos, si nosotros hacemos la voluntad que el Señor quiere que nosotros hagamos, no podríamos tener muerte, porque cuando hablamos en muchas ocasiones no es que hemos morido, como que el cuerpo se desaparece, no, estamos hablando de muerte espiritual. Porque hay muchas veces que hay personas que están muertas en el espíritu, hay muchas personas que hoy en día caminan por el aire. Muchas personas que piensan que tienen cosas que pueden resolver, que tienen que resolver, pero no lo reconocen porque no viene un arrepentimiento, porque la persona no se ha arrepentido. Y cuando nosotros no nos arrepentimos, no viene la misericordia de Dios. Por eso Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Dios ha sido bondadoso, diría, porque la bondad de Dios sobrepasa todas las cosas del mundo. Pero hay una cosa que tenemos que tener bien claramente y es reconocer su justicia. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de justicia. Él es un Dios de poder. Así hizo pues con este varón, con Job. Él tuvo misericordia y por base a su justicia, pues Job pudo ver tan grande y la grandeza que es de parte de nuestro Dios. Porque aquí Eliú le enseña a Job acerca de Dios. Fíjense, Job era una persona justa. Dios era una persona que amaba a Dios. Dios era una persona de fe. Y cuando somos personas de fe, hay muchas veces que necesitamos a alguien que nos dé esa palabra para que esa palabra toque y trastoque nuestras almas, para que esa palabra toque nuestros corazones, para que nosotros podamos aprender cuál es la grandeza de Dios. Pero aquí Eliú le enseña a Job acerca de Dios. Job, hombre
que confiaba en Dios. Dios estuvo con él por su fe. Pero aquí nos representa a Dios creado a los hombres. Cuando Dios creó a los hombres, los creó con una mentalidad y un grado de inteligencia. No porque Él hizo a Adán y lo soltó en el paraíso. Adán tenía su grado de inteligencia porque él sabía los nombres de los animales, él sabía y reconocía lo que era el día, él reconocía lo que era la luz, él reconocía todas esas cosas. Dios cuando hace y crea, es un Dios que crea en grande, para que en realidad entendamos su grandeza, porque la grandeza de Dios es misericordia en todo momento, porque Dios se engrandece con su misericordia. Así Eliú le hablaba a este varón, a Job, para que él reconociera acerca de lo que era la grandeza de Dios. Pero luego, cuando modelos por el pecado, ahí es que viene cuando a veces nosotros pecamos y no reconocemos que hemos pecado. Pero si venimos a Dios y si venimos y nos arrepentimos con un corazón contrito hacia Dios, Él nos perdonará. Hay veces que las personas lo cogen por costumbre, pero no lo podemos coger en costumbre. Todas las mañanas nosotros la oración eficaz que tenemos es el pedirle perdón a nuestro Señor. Primera palabra desde que nos levantamos. Gracias y pedir perdón. Porque de ahí es que nosotros comenzamos un día en el Señor. De ahí en adelante es que nosotros conocemos y sabemos que Dios estará con nosotros. Porque cuando nosotros clamamos a ese en busca de misericordia, de paz y de sabiduría, Él nos las dará, pero tenemos que hacer nosotros lo que tenemos que hacer, que es buscar de Dios en todo momento, buscar de su amor y de su poder. Pero aquí en el versículo 5 nos dice, he aquí que Dios es grande y Dios es grande. Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza y sabiduría. De lo que estábamos hablando. Dios es poderoso, todo lo entiende. Hay muchas veces que nosotros estamos en aflicción. Hay muchas veces que nosotros sufrimos por un algo. En muchas ocasiones nosotros perdemos a un amigo. En muchas ocasiones nosotros perdemos a una familia. Pero Dios siempre entiende dónde está la aflicción de cada uno de nosotros. Él sabe y conoce nuestro dolor. Él conoce el proceder de cada uno de nosotros. No es triste perder una amistad después que tengan muchos años de conocerse. Es triste cuando se va un hermano de uno, un familiar, porque el dolor viene hacia nosotros. Nos vamos a sentir afligidos como se sentía Job. Él perdió todo, pero Job nunca perdió la fe. Y ese es el mensaje básicamente de esta noche. Que aunque perdamos lo que perdamos, nunca perdamos la fe en Dios. Mantengamos esa fe vigente, esa fe ferviente en aquel que nos creó a cada uno de nosotros. Porque Dios es poderoso. Cuando hablamos de que Dios es poderoso, Él tiene todo el poder en el universo. Nada se mueve si no es por Él. Nada, no hay un aire si no es por Él. No hay calma en las tempestades si no es por medio de Él. Él es el todo en nuestras vidas, pero poderosamente y en gran manera Él nos entenderá.
cada una de nuestras situaciones. Así entendió la situación y la aflicción de Job. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios de misericordia y un Dios misericordioso que hace la obra en cada uno de nosotros. Pero aquí Dios no rechaza a nadie. Dios es un Dios que es compasible con cada uno de nosotros. No importa la situación que hayamos pasado. Ahora hay que tener cuidado, porque hoy en día hay mucho pecado en muchos lugares, especialmente en el pueblo de Dios. Nicky, Dios te bendiga, Nicky Manso. Y cuando nosotros vemos que esos pecados sobreabundan y crecen y crecen y crecen, tenemos que tener compasión por los demás. Tanta compasión como Jesucristo tuvo compasión con Job, que a pesar de su aflicción, a pesar de su situación, Él estuvo con él. ¿Por qué? Porque Job perdió todo, pero nunca perdió su fe. Nosotros podemos perder cosas materiales y son cosas que Dios nos las puede dar para atrás. Las recuperaremos prontamente, pero en la parte espiritual y la parte de la fe es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener vigente en nuestras vidas. Porque por la fe nosotros hacemos todas las cosas que querramos en el nombre de Dios. Porque si no nos encomendamos a Dios, ¿de qué nos vale la fe? Porque de Dios es que nosotros dependemos, de Dios es que nosotros buscamos. Y si nosotros no tenemos fe, porque nadie ha visto a Dios todavía. Dios es un Dios que no lo hemos visto, pero por la fe sabemos el poderío y lo poderoso que Él es Él. Por eso es que por fe el justo vivirá. Por fe aquel que tiene esperanzas puede vivir nuevamente. Y estamos hablando cuando venga la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos ir a morar a las patrias del Señor. Digo de esta forma porque cada uno de nosotros sabemos y nos conocemos qué es lo que nosotros hacemos, no en las redes sociales, no cuando estamos en las iglesias, es lo que hacemos en nuestros ocultos, lo que hacemos cuando estamos en nuestros hogares. Esa es la fe que nosotros tenemos de que vamos a ver a nuestro Dios, de las cosas que nosotros hacemos en nuestras vidas. Para Dios es poderoso, es bueno, es generoso para con cada uno de nosotros. Pero Él no nos rechaza a nadie, porque Dios usa el entendimiento y su fuerza. Cuán grande es su poder, cuán grande es su entendimiento. Un entendimiento que Él nos da a cada uno de nosotros para que entendamos cuál es su propósito en este mundo. Hay propósitos para cada uno de nosotros. Y esos propósitos vienen de Dios. Porque Dios quiere capacitarnos a cada uno de nosotros para su gloria y para su honra. Porque hay veces que nosotros hacemos algo y lo queremos hacer para vanagloriarnos nosotros mismos. Lo que nosotros hagamos en Cristo Jesús, tenemos que hacerlo para glorificar a Dios. Y luego para que sea de agrado y haya entendimiento en aquellas personas que escuchan palabra de Dios. Por eso Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Dice Orellana, Dios te bendiga. Pero Dios usa el entendimiento para cada uno de nosotros. Ahora, aquí Eliú le enseña a Job acerca de la justicia y rectitud de Dios, que es básicamente todo este recuento que yo les he estado dando. Pero aquí Eliú le enseña a Job todas estas cosas, que prontamente iba a venir justicia de Dios para su vida, porque Dios al justo lo mira de cerca y al altivo lo mira de lejos.
Por eso Dios ha sido Dios en todo momento en nuestras vidas. Dios te bendiga, Gisela Orellana. Dios te bendiga grandemente. Pero la justicia de Dios llegó a Job. Y eso es que vamos a entender nosotros, que cuando nosotros estamos en aflicción, en necesidades, en situaciones, ahí Dios está en medio de nuestra aflicción. Si confiamos en Él. Si entendemos que Él es el que nos puede librar de todas esas cosas, porque cuando Eliud le está diciendo a Job y hablándole acerca de que él debe de entender todo lo que es poder de Dios, porque Dios es poder para siempre. Su misericordia es para toda la vida. Pero aquí Eliú enseña a Job acerca de lo que es la justicia. ¿Qué es justicia? La justicia de Dios es la que nos protege, nos cuida de aquellas cosas que Dios hace justicia en nuestras vidas. Porque en muchas ocasiones nosotros hacemos 20,000 cosas, pero algunas de ellas no son agradables para Dios. Pero Dios siempre tiene juicio de justicia para con cada uno de nosotros. Ese es el poder que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Ese es el Dios poderoso que nosotros conocemos. El mismo que estuvo con Job, el mismo que estuvo con David, el mismo que estuvo con Elías, el mismo que estuvo con Moisés, el mismo que estuvo con Josué, el mismo que estuvo con Salomón y todos estos reyes que fueron y aquellos que dirigieron al pueblo de Egipto al pueblo de Israel fuera de Egipto. Estamos hablando de Abraham, de Moisés y todas esas personas que Dios le dio misericordia y le dio la fortaleza para que ellos tuvieran esa labor que hacer para el Señor. Ahora, nosotros tendremos esa fidelidad con Dios, nosotros tendremos esa certeza con Dios, pues nosotros tenemos que buscar también de esa misericordia y de esa justicia divina, porque esa es la rectitud de Dios. Cuando Dios hace justicia es porque Él es recto, Él es sólido, porque su grandeza lo hace posible, porque Dios es el Dios y será Dios para siempre. Pero miren cómo dice el versículo 9, y les dará a conocer las obras de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Dios es grande. Podemos decir que Dios es el universo completo, porque así mismo es. Dios es el universo en general. Y en el versículo 6 dice, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecha. Aquí podemos entender que Dios es justo y soberano, sobre todo. Él es soberano y para siempre. Es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios grande en poder y en misericordia, pero castiga a los malvados. Por eso es que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, caeríamos en las manos de un Dios de ira, un Dios de poder, pero da la certeza de que si nosotros cometemos algún error, alguna falla, venimos delante de Dios y Él nos los perdonará. Porque Él conoce y reconoce la magnitud en las cosas que nosotros hacemos, porque Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe cuán grande ha sido el pecado. Él sabe cuán grande ha sido la misericordia. Él sabe cuán grande ha sido el poder de la sanación, de la aflicción del alma de cada uno de nosotros. Porque nosotros sufrimos del alma en diferentes formas y situaciones, ya sea con un familiar, ya sea que perdamos a un amigo,
ya sea que perdamos algo que sea importante para nosotros, como nuestros pastores, algún hermano de la iglesia, porque es bien importante que reconozcamos que cosas que nosotros nos metemos en nuestros corazones es simplemente a nuestra familia, porque Dios nos ha dado esa familia, que es el que tiene capacidad para entrar en el corazón, porque vino de Dios. Pero también están los hermanos en la iglesia. Y nosotros aprendemos a amar día tras día, año tras año, y todo el tiempo a nuestros hermanos. Ya nos hacemos un cuerpo en Cristo. Ya nos hacemos una unidad. Unidad, estar unidos los unos con los otros. Y cuando esa unión se desata y uno de esos miembros se desaparece, entonces tenemos situaciones de tristeza, nos vamos entristeciendo porque somos seres humanos. Pero Dios, en medio de la aflicción, ahí Él está para con cada uno de nosotros. Pero aquellos que son de maldad, aquellos que hacen las iniquidades, aquellos que hacen no la voluntad de Dios, Dios no lo tomará de su mano. Pero Dios no se olvida de ellos. Dios no se olvida de ninguno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Dios nos da las oportunidades muchas veces para que nos arrepintamos. Hay veces que nosotros cometemos errores y no nos arrepentimos y pensamos que Dios se le olvidó. A Dios no se le olvida nada. Porque Dios lo que quiere y espera que nosotros pidamos perdón y nos arrepintamos. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Asimismo esperó de Job. Pero Eliú le estaba enseñando a Job cuán grande era la grandeza de Dios para justicia y para aquellos afligidos en las horas y momentos de aflicciones. Pero les hace valor a sus derechos. Ahí es que venimos entendiendo acerca de lo que es la misericordia de Dios, porque Dios reconoce los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Pues nosotros tenemos que hacer valer esos derechos que tenemos: el derecho de pedir perdón, el derecho de arrepentimiento, el derecho de que cuando estamos en aflicciones clamar al Señor. Este servidor hoy no se sentía muy bien. Pensaba que la cabeza se me iba a reventar y sé que era la presión, pero me tomé el medicamento porque por si acaso no me fuera a dar algo más grande, pero me encomendé al Señor y tengo que venir a cumplir con lo que Dios quiere que nosotros le cumplamos: llevar su palabra, hacer la voluntad de Dios. Porque Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Pero les hace ver el valor y el derecho de cada uno de nosotros. En una cosa bien importante es que nosotros tenemos que confiar en Dios y en su tiempo y justicia. Porque Dios es un Dios de tiempo. Todo es en su tiempo. Si queremos algo en nuestras vidas, es en el tiempo de Dios. Si nosotros queremos una compañera, una ayuda idónea, es en el tiempo de Dios. Si nosotros queremos un ministerio, es en el tiempo de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos se basa en el tiempo de Dios, pero también en su justicia. Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él nos conoce en todo lo que nosotros hacemos. Y si nos vamos a Job, capítulo 30, versículo 16. Vamos a coger unos cuantos versículos de Job, del libro de Job. Y dice: y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicciones se apoderan de mí. El alma es algo que nos aflige
porque del alma es que vienen las emociones de cada uno de nosotros. Pues ya las emociones de Job estaban dejándose demostrar, pero por eso Eliú le ayudó llevándole y enseñándole cuáles eran los beneficios de Dios. Porque hay beneficios en Dios en aquellos que le servimos. Hay beneficios en Dios en aquellos que hacemos su voluntad. Pero ahora mi alma está derramada. El alma se ha desbordado de emociones. Por ahí es que vienen las aflicciones de Job. Porque su alma se derramó en emociones. Porque Dios da aflicción, se apoderan de mí. Y él entendió toda esa parte. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de entendimiento. En el versículo 11 de Job, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dichas. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, si nosotros atendemos al llamado de Dios, nuestros días serán más alargados, nuestros días serán mejores, los años vendrán con una dicha en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si oyeren y le sirvieren, tenemos que oír la voz de Dios, pero tenemos también que obedecerle. Por eso Dios, Él es bueno para con cada uno de nosotros. Pero si oímos su voz, si oímos su palabra, si oímos sus alabanzas, si oímos todas aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer en el Señor. Porque Dios es fortaleza. Oración por el sobrino. Estaremos orando por Carolina. Y servirle. Tenemos que servirle a ese Dios de poder. Porque cuando nosotros le servimos a Jesús y a Dios, Él es el que nos va a servir allá arriba cuando vayamos a las patrias celestiales. Él es el que va a servirnos a cada uno de nosotros. Pues nosotros tenemos que servirle aquí en la tierra. Pero dice también, acabarán sus días en bienestar, en bien, para fortalecimiento de nuestra alma y sus años en dicha. Qué dichosos somos nosotros que tenemos un Dios que aún siendo pecadores, Él nos levanta. Aún en las tribulaciones, en las aflicciones, Él nos levantará. Porque es un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios de poder, un Dios de gloria. El versículo 12 dice, pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Por eso cuando nos dice el 11, si oyeren y sirvieren, pero miren cómo dice el 12, pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Nosotros, Dios nos da esa sabiduría para que nosotros llevemos su voz, para que nosotros clamemos a Él, siendo servidores de Él. Dios ha sido maravilloso y bueno para con cada uno de nosotros. El capítulo 42 de Job, versículo del 1 y el 17. Y vamos a ver lo que nos dice. El versículo 1 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí estamos viendo otra de las grandezas de Dios. Aquí Job está reconociendo y dice, yo conozco que todo lo puedes. Nosotros tenemos que reconocer que todo lo puede en Cristo Jesús. Todo lo podremos en Él. Y si nosotros tenemos esa certeza, esa creencia, en cada uno de nosotros reconoceremos que cuando estamos en tiempo de aflicción, como estuvo Job, cuando estamos en necesidades, cuando se desaparece un amigo, cuando una persona que nosotros queremos se va o se aleja, esas cosas nos crean aflicción. Porque somos personas con sentimientos, somos personas que somos del alma. Y cuando decimos del alma es que el alma es el que lleva las emociones de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que reconocer como reconoció Job. Y el versículo 17 dice, y murió y Job viejo y lleno de días. Aquí vemos cuando ya Job dejó esta tierra. Pero ¿cómo la dejó? Él lleno de vida, porque su aflicción Dios se lo llevó. Dios se llevó su aflicción, Dios se llevó su sufrimiento, Dios se llevó todas aquellas cosas que Job padeció. ¿Por qué? Porque Job era un hombre de fe. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en la fe en Cristo Jesús. Tenemos que confiar en esa fe por medio de su palabra. Tenemos que confiar por medio de lo que Dios y muchos siervos de Dios hoy en día le trae al pueblo, para que reconozcamos que por medio de la fe vamos a seguir hacia adelante. Vamos a adelantar un paso más hasta donde está nuestro Dios. Vamos a adelantar un poquito más para llegar a ver a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 7 dice, no apartará de los justos sus ojos. Dios jamás aparta su vista en nosotros, porque Él es atalaya. Él atalaya toda la tierra, Él atalaya toda la humanidad. Dios nos está mirando, Dios está viendo cuánto nosotros podemos sufrir, Dios está mirando cuánto necesidad tenemos cada uno de nosotros. Hay muchas personas que dicen, no, yo no necesito nada. Nosotros necesitamos de Dios todos los días, nosotros todos los días necesitamos de Dios. Porque sin Dios no podríamos vivir, sin Dios no podríamos respirar, sin Dios no podríamos caminar, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque la fuerza de cada uno de nosotros vienen de Dios, no vienen del humano. Porque la fuerza de Dios son poderosas, son más fortalecientes que el agua misma que entra en nosotros. En el agua hablamos de ríos de agua viva, pero ese es el Espíritu Santo que corre por cada uno de nuestros seres, donde nosotros tenemos esa oportunidad de algo que nos controla nuestra alma, para que no nos desemboquemos en el futuro. Por eso Dios nos da esa espiritualidad, para que nosotros reconozcamos y tengamos ese control por medio del alma, porque el alma es el que expresa las emociones del ser humano. Y qué grande y qué poderoso, y reconocer cuán grande es Dios. Él no apartará de los justos sus ojos. Ahora mire cómo dice en el versículo 7, el segundo párrafo. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Ay, Dios mío. Dios es quien nos exalta a cada uno de nosotros. A todo aquel que lleva su palabra. A todo aquel que hace su voluntad.
Por eso es que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios en todo momento. Dice también en el versículo 12, mas los hipócritas de corazón atesorarán para sí la ira. Miren cómo dice, mas los hipócritas de corazón atesorarán para sí la ira, porque Dios es un Dios de amor, pero es un Dios fuego consumidor también. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que está para nosotros, y no clamarán, Él los ataré, aquellos que hacen iniquidades y aquellos que no le sirven a Él. Fallecerá el alma de ellos en su juventud. Santo eres Dios. En su juventud y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de sus pobrezas, y en la aflicción despertará su odio. Asimismo te apartará de la boca de de la angustia, y lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Todas estas cosas nos las da nuestro Señor. Veremos ahí y vemos cuán grande es su poder, su gloria y su promesa. También nos dice en el versículo 17, mas tú has llamado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio de la justicia, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Porque Dios es nuestro rescate. Él es nuestro auxilio en medio de las tribulaciones. Por eso es que nosotros tenemos que hacer su voluntad. Por eso es que nosotros tenemos que detenernos a pensar qué es lo que queremos para el Señor. Hay muchas veces que tenemos que dirigirnos a buscar eso que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que es su justicia divina, justicia para el pueblo, justicia para toda la humanidad. Porque el Dios que nosotros conocemos, el Dios que nosotros le servimos, el Dios que nosotros alabamos, es un Dios misericordioso por toda la humanidad. Vamos a seguir leyendo aquí, que ya vamos terminando. Versículo 18 dice, el 19, hará el estima de tus riquezas del oro, o de todas las fuerzas del poder. Versículo 20 dice, no anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guarda, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a él, quien le ha prescrito su camino, y quien le dirá, has hecho mal. Todo Él lo sabe, todo Él lo conoce. Él reconoce todas las faltas de cada uno de nosotros. Pero Dios caído, y verán caer a los justos. Dios estará con cada uno de sus justos hasta que Él venga por su pueblo. Y los exalta y los hace reinar con los reyes. Eso es cuando ya venga nuestro Señor Jesucristo
que nos habla la Biblia acerca de una corona incorruptible. Pues cuando lleguemos a llegar delante de la presencia de Dios con las vestiduras blancas, pero sobre todo con una corona por aquellas almas que nosotros hayamos cogido para el Señor. Pero si no, encandeceremos. Y si la aflicción los domina, Dios denuncia sus acciones y la arrogancia de sus pecados. Eliú afirma que la providencia divina está íntimamente atenta y quienes buscan la justicia, Dios no se aparta de los ojos y las miradas de nosotros, porque Dios siempre estará para con cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Si no me equivoco, vi unas peticiones por ahí. Vamos a ver si las puedo lograr alcanzar, si no luego cuando vea el mensaje bajo reproducciones, entonces yo escribiré las peticiones. Oración por mi sobrino. Santo es el Señor. Santo Señor. Nueva semana. Javier Ríos. Javier Ríos. Y Norma López. Estaremos orando por ellos, por su salud y por todos los que estuvieron presentes en esta noche, para que sea el Señor quien se glorifique en cada una de las vidas. Amado Dios Padre Celestial, te damos gloria, honra y honor, Padre Santo, porque tú nos has permitido traer otro día más de tu palabra, Padre Santo, para la edificación de este servidor también, Padre Santo, porque nosotros también, Padre, nos edificamos por medio de tu palabra, Padre Celestial. Padre, bendice a cada uno de los que estuvieron presentes, Padre. Bendice a cada uno, Padre, de ellos, Padre Celestial. Llega donde estén ellos, si hay alguno en aflicción, si hay alguno en necesidad, Padre Santo. Vamos a orar por Javier Ríos, Padre, el sobrino de nuestra hermana Escobar. Padre, tú conoces su situación, tú conoces sus problemas, tú conoces todas sus necesidades, Padre. De eso estuvimos hablando hoy, que tú todo lo sabes en cada uno de nosotros, Padre. Llega donde él, Padre, bendice a su hermana Norma López, Padre Celestial. Guárdala, cuídala, protégela, mi Dios amado. Guíala por el camino de la rectitud, Padre. Ella sabe de ti, ella te conoce, Padre Celestial. Gracias te damos, mi Dios, Padre, por este momento que tú nos diste, Padre, de llevar tu palabra. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Padre Celestial. Si hay aflicción en alguno, Padre, estés con ellos, Padre. Toca sus almas, toca sus corazones, Padre Celestial, y dale alivio como le hiciste a Job, Padre Celestial. Por parte, Padre, tuya te lo pedimos, mi Dios amado, porque tú eres el grande, el gran poderoso gigante de gigante, Padre, el que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede. Te damos gracia, honra, gloria y honor, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Mira las naciones, Padre Celestial. Mira cómo el mundo está evolucionando, Padre Santo. Que si es tu propósito, Padre, que se cumpla tu propósito. Si es tu voluntad, que se cumpla tu voluntad, Padre. Pero sabemos que nosotros que seguimos a ti
Y aquellos que sabemos que lo que hacemos para ti, Padre Celestial, no tenemos que temer, Padre. Porque para eso tú, Padre Santo, permite cosas, mi Dios amado, para que el pueblo vea tu grandeza, Padre Celestial, y luego vean cómo tú trabajas en cada uno de nosotros. Te damos gloria, gracia, honra y honor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén y amén. Grisel. Gisela Orellana, por proyectos. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde. Yo voy a chequear el video. Dios te bendiga también, María Celeste, pastora. Dios me la bendiga grandemente, que el Señor la cuide, la protege a usted y a su familia. Esperando que mañana cada uno vayamos a nuestros templos a alabar y buscar de su palabra y llenarnos de su poder en todo momento. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y será hasta el lunes, ya que domingo pues yo voy al culto y lo cojo para reflexionar y digerir lo que mi pastor tenga para mí, porque eso es lo que tenemos que hacer cuando vayamos a nuestros cultos, digerir lo que el pastor nos da, ese pan, ese maná que viene del cielo, para el deleite de cada una de nuestras vidas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo.